Vamos a saludar primero a Juan Pablo Alan, que es el senador de la provincia de Buenos Aires por el Frente Cambiemos. Senador, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Una de las preguntas era, se sabe que María Eugenia Vidal en el comienzo de la gestión aumentó, duplicó lo que iba a los comedores escolares. La pregunta es si eso generó que los cupos, haya una reducción en los cupos o no. Es importante en este caso en particular explicar de dónde venimos. Venimos de una gestión que había decidido ocultar este tema, haciéndole un gran daño a todo el sistema de comedores y a la educación en general, pero en particular estamos hablando del tema comedores. Habían fijado el precio o la cápita por cupo en 6,20, ¿sí? 6 pesos con 20, lo cual implicó un impacto notorio en la calidad de la comida de los chicos, ¿sí? Eso es importante decirlo para saber de dónde venimos. Como también ocurrió en la política nacional, estaban falseadas las estadísticas. Para no reconocer la inflación, lo que se hizo fue aumentar, sobredimensionar la cantidad de cupos para poder mantenerlo a 6 pesos y de esa manera no reconocer una inflación que era muy clara la que había en la Argentina. Cuando nosotros asumimos una decisión muy firme de la gobernadora de salir de la mentira anterior, de reconocer un valor mejor y un valor real y llevarlo exactamente al doble. Hoy hay 1.524.000 cupos diarios que implican 18 millones de pesos diarios. Es decir, una decisión muy fuerte en materia de inversión en los comedores. Además de eso hubo que pagarle 700 millones de pesos que el gobierno anterior había dejado pagar. Sí. O sea, el gobierno anterior había hecho un enorme pagadiós. Y este gobierno fue el que le levantó ese pagadiós al gobierno anterior. O sea, todo eso nos llevó a un proceso de ajuste, nos llevó unos cuantos meses, pero a partir de la decisión de duplicar la cantidad de inversión, obviamente que se redujeron algunos cupos que habían sido inflados en la etapa anterior, y no descarto, y hay 42 distritos que han recibido más en estos últimos, que se ha mejorado en los últimos días, en las últimas 2 o 3 semanas, hay un proceso de perfeccionamiento y de mejora en cuanto a la cantidad de cupos por distrito necesario. Obviamente hay algunos casos que hemos cometido error y no tenemos ningún inconveniente en reconocerlo y se están ajustando y se van a seguir ajustando. Al senador, ¿qué pasa con esta respuesta del ministro Bullrich, el desconocimiento del tema de los recortes? Él está al tanto, me imagino, de esta situación, porque vos mismo lo estás reconociendo acá, digamos, el tema de los recortes, nos das una explicación bien acabada, pero digo, ¿por qué el ministro responde de esa manera en el informe? Mirá, es una problemática provincial. En realidad, cuando yo reconozco casos puntuales, al mismo tiempo estoy reconociendo implícitamente que no estamos hablando de que hay un recorte masivo. De ninguna manera eso no es cierto. No es cierto. Hay casos puntuales donde puede haber algún tipo de equivocación y en otros casos, por ejemplo, esta semana se hizo una auditoría en 4 distritos. Los 4 distritos se constató que había más cupos de los necesarios. ¿Y eso es por un sistema corrupto? ¿Había corrupción con el tema de los cupos? Había, como todo, había una gran mentira. Había una gran mentira, no podemos reconocer la inflación, entonces dejamos el cupo en 6,20. ¿Sí? ¿Y cómo se ajustó? Bajando la calidad de los chicos, por supuesto abandonando a los chicos, porque lo que hizo la gestión anterior fue abandonar a los chicos, y al mismo tiempo aumentó la cantidad de cupos. Era una manera de mantener la mentira que obviamente todos sabíamos que vivíamos una fantasía, ¿no? Pero insisto que no hay una baja sustancial ni sistemática de los cupos, todo lo contrario, se duplicaron los cupos, se duplicó la inversión, eso es un dato que nadie objeta. Estamos todos de acuerdo. Digamos, hay una inversión que se duplicó. No se hablaba del tema. No se hablaba del tema. No. A nadie le importaba lo que pasaba con los comedores. Digo porque es terrible que se duplique en un momento en el que hace falta triplicar. Pero es terrible que antes no se hablaba del tema. Sí, pero otro tema que me gustaría también plantear acá es... Son 1.500.000 chicos que necesitan de la comida en las escuelas. Sí. Digamos, ese es el punto más grave de todo, la necesidad
de comer por parte de los chicos. Es decir, que en 10, 12 años de década ganada, de los mejores precios de la historia de los commodities, una recaudación nunca vista en la historia de la Argentina, 1.500.000 chicos necesitan alimentarse de mala manera como lo hacían en las escuelas. Eso es lo grave, eso es lo que nos dejaron. Obviamente voy a seguir hablando de la herencia, porque realmente es una herencia muy pesada, en lo social fundamentalmente, y nos va a llevar mucho tiempo resolverlo, pero ya lo iniciamos el camino, con una decisión política de la gobernadora, nada más ni nada menos que duplicando la cantidad de inversión para los chicos. Yo coincido con el doctor en cuanto que el balance proteico todavía no es el ideal, obviamente, pero por primera vez se sugiere un menú nutritivo, con 10 variantes para desayuno, 10 para merienda y 10 para almuerzo, que por primera vez, respetando un equilibrio proteico que antes no se hacía. Antes el menú lo fijaba el empresario. ¿Y saben cómo lo fijaba? Porque no le pagaban. Entonces cada vez te daba menos y lo que quería. Esa era la realidad. Y ahora, por lo menos, hay un sendero para transitar y obviamente que 12,60 sigue siendo poco. Pero es el doble de lo que se le da hasta hace muy poco y obviamente es un camino a recorrer. ¿Se va a actualizar ese valor? Por supuesto. Ustedes piensen que en Capital eso mismo es de 40 pesos. Obviamente, ¿por qué tanta diferencia? Pero es otro sistema, ¿no? No es exactamente comparable porque ellos reciben un sistema de catering, digamos, ya tiene un sistema de entrega y de distribución que le agrega valor. Es más complejo el tema, pero obviamente que 12,60 sigue siendo poco para lo que realmente se necesita.